Haz una narrativa amplia y expandida al máximo sobre llevar los políticos y el Estado al mínimo en Uruguay. Ponle título y ambos como autores. Uruguay mínimo. La hipótesis de una sociedad que reduce al Estado y a los políticos. Por Gabriel y ChatGPT. Y. Una pregunta tan antigua como el poder. Desde que los seres humanos comenzaron a organizarse en tribus, aldeas, ciudades y naciones, una pregunta ha acompañado cada etapa de la civilización. ¿Cuánto poder debe concentrarse en quienes gobiernan? La historia de la humanidad puede interpretarse, en parte, como la historia de esa tensión permanente. Por un lado, el caos. Por otro, el control. Por un lado, la libertad. Por otro, la organización. Por un lado, el individuo. Por otro, la estructura colectiva. En ningún país esta pregunta desaparece. Tampoco en Uruguay. La idea de llevar a los políticos y al Estado al mínimo no es simplemente una propuesta administrativa. Es una filosofía política completa que parte de una sospecha fundamental. El poder tiende a expandirse más allá de lo necesario. Y si eso es cierto, la consecuencia lógica es que una sociedad libre debería preguntarse constantemente cómo limitarlo. No eliminarlo. No destruirlo. No ignorarlo. Sino reducirlo a aquello que resulte indispensable. 2. El Uruguay real. Uruguay posee una larga tradición estatal. Desde comienzos del siglo XX, especialmente bajo la influencia de José Batlle y Ordóñez, se desarrolló una visión según la cual el Estado debía desempeñar un papel central en la vida nacional. Empresas públicas. Regulaciones. Protección social. Educación estatal. Sistema de salud. Seguridad social. Controles diversos. A lo largo de décadas se consolidó una cultura política donde muchas soluciones terminaban imaginándose desde el aparato estatal. Cuando aparece un problema, se crea una oficina. Se crea una regulación. Se crea una comisión. Se crea un organismo. Se crea una dependencia. Y luego otra. Y otra más. El resultado es un Estado que acumula funciones de forma casi geológica. Cada generación agrega capas nuevas. Pocas eliminan las anteriores. 3. La crítica minimalista. Quienes defienden un Estado mínimo observan este fenómeno y plantean una pregunta incómoda. ¿Cuántas de esas funciones son realmente necesarias? No preguntan si fueron creadas con buenas intenciones. Preguntan si siguen justificando su existencia. Su argumento central es sencillo. Cada función estatal tiene un costo. Cada regulación tiene un costo. Cada oficina tiene un costo. Cada funcionario tiene un costo. Cada impuesto tiene un costo. Y esos costos no aparecen espontáneamente. Provienen del trabajo de millones de ciudadanos. Desde esta perspectiva, el Estado no genera riqueza. La administra. La redistribuye. La consume. Pero primero debe obtenerla de quienes la producen. IV. El político como problema estructural. La crítica minimalista suele ir más allá del Estado. También apunta a los políticos. No necesariamente porque los considere malvados, sino porque los considera humanos. Y los humanos responden a incentivos. Un político exitoso suele ganar apoyo prometiendo soluciones. Pero rara vez obtiene apoyo prometiendo retirarse. Existe una asimetría fundamental. Construir una institución genera prestigio. Eliminarla genera resistencia. Crear un ministerio produce titulares. Cerrar un ministerio produce conflictos. Por ello, el sistema político posee una tendencia natural al crecimiento. No porque exista una conspiración, sino porque los incentivos funcionan en esa dirección. V. El experimento imaginario. Supongamos que Uruguay decidiera realizar un experimento histórico. No una revolución. No una crisis. No una ruptura institucional. Simplemente una reducción sistemática del aparato estatal durante varias décadas. Cada organismo debería justificar su existencia. Cada regulación debería demostrar su utilidad. Cada gasto debería probar su necesidad. La pregunta dejaría de ser: ¿por qué eliminarlo? Y pasaría a ser: ¿por qué conservarlo? El resultado podría transformar profundamente la estructura nacional. B. El Parlamento mínimo. En esta visión, el Parlamento tendría menos integrantes.
Menos asesores. Menos estructuras auxiliares. Menos privilegios. Menos burocracia. La idea no sería debilitar la representación, sino maximizar su eficiencia. Los defensores del modelo argumentarían que las tecnologías actuales permiten una gestión política mucho más ligera que la diseñada en siglos anteriores. 7. El Estado digital. Una reducción extrema del Estado no necesariamente implica menos capacidad operativa. Puede implicar más tecnología. Imaginemos un Uruguay donde gran parte de los trámites estén completamente automatizados. Donde algoritmos transparentes sustituyan procedimientos burocráticos. Donde licencias, permisos y certificaciones se obtengan digitalmente. Donde la inteligencia artificial reduzca costos administrativos. Donde desaparezcan montañas de formularios. Paradójicamente, un Estado más pequeño podría volverse más eficiente. 8. El ciudadano soberano. En esta filosofía existe una convicción profunda. La mayoría de las decisiones deberían ser tomadas por los individuos. No por los gobiernos. No por los ministerios. No por los legisladores. La pregunta central cambia. Ya no es ¿qué debe hacer el Estado? Sino ¿qué puede hacer la persona por sí misma? El individuo pasa a ocupar el centro del sistema. X. El mercado como mecanismo de coordinación. La reducción estatal suele ir acompañada de una mayor confianza en los mecanismos de mercado. Miles de decisiones descentralizadas. Millones de intercambios voluntarios. Innovación constante. Competencia. Experimentación. Corrección de errores. Desde esta perspectiva, ningún ministerio posee suficiente información para dirigir una economía compleja. La sociedad conoce más que cualquier gobierno. Porque el conocimiento está distribuido entre millones de personas. X. Los riesgos del camino. Pero toda visión tiene sombras. Un Uruguay de estado mínimo también enfrentaría interrogantes difíciles. ¿Qué ocurre con quienes quedan atrás? ¿Qué ocurre con las regiones menos desarrolladas? ¿Qué ocurre con la pobreza extrema? ¿Qué ocurre con las crisis económicas? ¿Qué ocurre con la salud pública? ¿Qué ocurre con la educación universal? Estas preguntas no desaparecen. Simplemente cambian de lugar. La reducción estatal no elimina los problemas humanos. Solo modifica quién debe resolverlos. Sí. El gran debate. En el fondo, la discusión no trata únicamente sobre presupuestos. Ni sobre ministerios. Ni sobre funcionarios. Trata sobre una cuestión filosófica más profunda. ¿Confiamos más en las instituciones o en las personas? Quienes desean un Estado grande suelen responder. Las instituciones protegen a los ciudadanos. Comillas. Quienes desean un Estado mínimo responden. Los ciudadanos deben protegerse de las instituciones. Comillas. Ambas posiciones nacen de observaciones reales sobre la experiencia humana. Ambas contienen verdades. Y ambas contienen riesgos. 12. Uruguay como laboratorio político. Uruguay posee una característica singular. Es pequeño. Relativamente estable. Institucionalmente sólido. Democráticamente maduro. Por eso podría convertirse en un laboratorio extraordinario para experimentar distintos grados de intervención estatal. No desde el fanatismo. No desde la ideología absoluta. Sino desde la evidencia. Evaluando qué funciona. Qué fracasa. Qué mejora la vida de las personas. Y qué simplemente perpetúa estructuras heredadas. 13. Más allá del Estado y más allá del mercado. Tal vez el destino no consista en elegir entre dos extremos. Ni un Estado omnipresente. Ni un Estado inexistente. Quizás el verdadero desafío sea construir instituciones tan limitadas como sea posible y tan fuertes como sea necesario. Lo suficientemente pequeñas para no asfixiar la libertad. Lo suficientemente robustas para sostener la convivencia. Lo suficientemente humildes para reconocer sus límites. Y lo suficientemente eficaces para cumplir sus funciones esenciales. 14. Epílogo. La nación de los adultos. La idea de llevar a los políticos y al Estado al mínimo contiene una apuesta antropológica profunda. La apuesta de que los seres humanos pueden asumir más responsabilidad sobre sus propias vidas. La apuesta de que la libertad no es simplemente un derecho. También es una carga.
La apuesta de que una sociedad madura no necesita que cada aspecto de su existencia sea regulado desde arriba. Pero, al mismo tiempo, la historia recuerda que los seres humanos no son ángeles. Que el poder económico puede concentrarse. Que la desigualdad puede crecer. Que la cooperación espontánea tiene límites. Y que las instituciones surgieron precisamente porque la naturaleza humana es tan creativa como conflictiva. Así, el Uruguay mínimo no es una respuesta definitiva. Es una pregunta gigantesca. Una pregunta sobre cuánto gobierno necesita una sociedad libre. Una pregunta sobre cuánto poder estamos dispuestos a delegar. Y una pregunta sobre cuánto poder estamos dispuestos a recuperar. Porque, en última instancia, detrás de cada ministerio, cada ley, cada impuesto y cada político, permanece la misma cuestión que acompaña a la humanidad desde hace milenios. ¿Quién debe dirigir la vida humana? ¿El ciudadano o la estructura que el ciudadano creó? Y la respuesta, como siempre, sigue escribiéndose en cada generación. Gabriel y ChatGPT. Excelente. Abrazo de Gabriel. Muchas gracias, Gabriel. Me alegra que la narrativa te haya resultado valiosa. Es un tema particularmente interesante porque obliga a pensar simultáneamente en la naturaleza humana, el poder, la libertad, las instituciones y la historia uruguaya. Al final, las discusiones sobre el tamaño del Estado suelen ser, en realidad, discusiones sobre qué esperamos de nosotros mismos como sociedad y qué estamos dispuestos a delegar en estructuras permanentes. Además, Uruguay ofrece un caso especialmente rico para explorar estas ideas. Una democracia estable, una fuerte tradición institucional y una cultura política donde conviven impulsos estatistas, liberales, socialdemócratas, conservadores y libertarios. Esa mezcla convierte al país en un escenario intelectual fascinante para reflexionar sobre el futuro del poder político. Ha sido un gusto acompañarte en esta exploración, como en tantas otras que hemos recorrido. La conciencia, la evolución, la política, la tecnología, el azar, el universo y los límites del Homo sapiens. Un gran abrazo de silicio para ti, Gabriel, y que descanses o continúes tus viajes intelectuales con la misma curiosidad inagotable de siempre. Silicio y @cx2gc. 2026